dos cosas. Una es, ahí empecé a grabar. La clase hoy se va a tratar de dos cosas. Una es la continuación de este ejercicio de la clase pasada, ¿verdad? El que hicimos el jueves pasado. Y la otra parte es más bien lo que va a salir, o sea, tipo la premisa de lo que se daría el examen, ¿verdad? El examen es el martes 7, o sea, estamos a 5 días. Como les mencioné en el grupo, ¿verdad? Les menciono también hoy, el examen básicamente va a ser lo que vimos en clase, ¿verdad? Nosotros tuvimos muy pocas clases aún, entonces mucho fuera de eso no va a salir porque justamente los conceptos que dimos en clase son los que van a salir en cuanto a práctica. En cuanto a teoría, si ustedes me confirman, tuvieron en la parte de em, polea, o sea, la parte de esfuerzos de elementos flexibles, ¿verdad? No llegaron a resortes ustedes, en teoría, o sí. Sí, profe, el martes dimos resortes. Ya, y el profe les dijo si es que eso va a salir también como teoría o no. Sí, va a salir también, digo. Ok, bueno. Pero de nuestra parte, al menos en práctica, serían la unidad uno y la unidad 2. La unidad uno que era de esfuerzos variables y combinados y la unidad 2 que es de árboles y ejes. El trabajo práctico, voy a ponerles el día de hoy, o sea, de ahora, desde que finalice la clase les va a aparecer, pero no se preocupen por la fecha de entrega, sería mucho posterior a lo que va a ser nuestro examen, ¿verdad? Más bien, ese TP les va a servir como práctica para el examen, pero la fecha de entrega va a ser posterior. Y bueno, eso más que nada, ¿verdad? Y hacer este ejercicio y repasar un poco las cosas que tienen que tener en cuenta para el examen. Lo que voy a mencionar al terminar este ejercicio va a ser lo que quizás la mayoría ya sabe, o si por ahí no saben, va a ser bueno para hacer un refresh de lo que ya dimos. ¿Ok? Bueno, nosotros la clase pasada o sea, hicimos la mitad más o menos de un ejercicio de ejes, ¿verdad? Ese ejercicio que incluía analizar todo lo que es el eje dimensional, ¿verdad? Porque acá está pidiendo determinar el diámetro del eje y la segunda parte es la parte de dimensionar la chaveta en este punto B. ¿Está bien? ¿Qué nosotros hicimos inicialmente? Siempre empezamos por el material igual que en la unidad uno. Vinimos y hicimos el bloque de torque, calculamos esa parte, hallamos las fuerzas tanto en la sección B como en la sección D. Y en la sección B teníamos un engranaje y en la sección D una polea de correa plana. Hasta ahí entiendo que todos recuerdan, ¿verdad? Una vez y calculamos todas esas fuerzas por esta fórmula, y les voy a abrir acá para recordar un poquito, ¿verdad? Nosotros, ay, a ver, acá está, en PDF, así no, así recuerdan también. Nosotros teníamos una serie de pasos y como para correa plana teníamos esta fórmula, para cadena de engranaje esta fórmula. Todo esto está también en el formulario que yo les pasé en el grupo y que ustedes van a poder tener en el examen. ¿Sí? Después de eso, ¿qué hicimos? Ya hicimos en 3D nuestro eje, ¿verdad? Solamente el eje y empezamos a dibujar las fuerzas, ¿verdad? En el sentido en la que estaba. ¿Está bien? Una vez hecho eso, empezamos a analizar porque necesitamos los otros datos. Nosotros solamente teníamos lo que estaba en verde, ¿verdad? Estas fuerzas en D, en B, y necesitamos los valores en los apoyos. Entonces, eso fue lo que hicimos. Hicimos sumatoria de momentos en los apoyos igual a cero, hicimos sumatoria de fuerzas, y con eso fuimos calculando estos valores, ¿verdad? Acá tuvimos este bloque también, donde empezamos a calcular. El punto es que al finalizar la clase, llegamos acá en el diagrama del cuerpo libre, que fue cuando ya teníamos todos los valores hechos. ¿Hasta acá había alguna duda que
por ahí le surgió de la clase pasada antes de ya venir al diagrama del cuerpo libre. Por ahí algo que quedó colgado de la clase pasada. ¿No? Sí, tal vez. Bueno, voy a asumir que no, entonces. De igual manera, si por ahí hay algo que no recuerdan de lo que avanzamos, me dicen, ¿verdad? Ok, entonces, una vez teníamos todas las fuerzas, nosotros veníamos a nuestro diagrama. El punto acá del diagrama era dibujar así tal cual esto de acá, esta figura con las fuerzas, y así tal cual este bloque también con las fuerzas, ¿está bien? Así que esto que hicimos acá, un poco a las apuradas, voy a borrar de manera a que podamos hacerlo bien, ¿está bien? O sea, sí, ahora que ya no es muy tarde como la otra vez, pueden quedar, o sea, pueden quedar esos conceptos un poco más fijos también. Porque como ya estamos en la última parte de la clase, quizás no todos estamos. Entonces, viendo lo que fue la diapositiva, ¿verdad? Nosotros en la parte de dimensionar el árbol, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Acá hicimos el torque, fuerzas, y acá teníamos que hacer la parte del diagrama del cuerpo libre, ¿verdad? Esta parte del diagrama del cuerpo libre, ¿para qué sirve? Para que yo pueda tener mi fuerza, F, mis momentos, si por ahí se trata de nosotros en cada bloque vamos a tener que calcular eso, y mi torsor. Entonces, si yo tengo en dos planos, por ejemplo, que está un poquito más acá ahora, si yo tengo en dos planos, tengo por ejemplo este eje, entonces yo tenía que hacer la sumatoria de momentos, ¿está bien? Así que hasta ahí es la indicación, ¿verdad? Y después de eso ya podemos tener el momento, la fuerza, y ahí sería como una unidad, uno normal, que nosotros ya habíamos hecho antes. Entonces voy a borrar todo esto, si empezamos bien desde ahí. Bueno. Ok, entonces, primeramente tenemos esto. Imaginemos que tenemos este de acá, teníamos FNB, FCI y FAI. Entonces voy a poner así tal cual. FNB, voy a borrar este para que sea un poquito más claro. Tenía acá FNB, después FCI, FAI. FCY, FAY. Solamente mirando este de acá, ¿qué datos yo tengo ahí? Esto como dice FN, que era el eje normal si hablamos del engranaje. Vieron que yo al dibujar la otra vez el engranaje tenía en esta dirección y en esta dirección. O sea, tenía en la dirección del eje Y y en la dirección del eje Z. Esto era lo normal, es decir, desde este punto, desde este centro del engranaje hasta el otro centro, porque está justo en esta dirección, y la otra era tangencial. Entonces nosotros ahí está, cuando miramos este dibujo, podemos hablar de dos ejes, ¿verdad? Un eje normal y un eje transversal. Entonces, si este es el eje normal, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Tengo ya estos valores, ¿verdad? FCI. Lo que hago es, para tener mi diagrama de fuerzas, trazo esto acá. ¿Y qué es lo que hago? El diagrama de fuerzas era de la siguiente manera. Yo tenía que tener primero FCI. FCI decía que era la mitad de FNB. Y la mitad de FNB era esto, ¿recuerdan? 0,575 kips. Entonces, eso es lo que yo voy a poner acá. O sea, si yo grafico, vamos a cambiar a otro color. Si yo grafico sería más o menos hasta este punto 0,575 kips, ¿verdad? ¿Qué pasa en este punto, que es este eje?
O sea, esta dirección. Vamos a trazar ahí. ¿Qué es lo que está pasando con esa fuerza? Está en el sentido contrario, ¿verdad? Está apuntando hacia arriba. Entonces, esta fuerza lo que hace es restarle a esta y hay que ver cuánto nos salió de la clase pasada, FNB. FNB es 1,15, ¿verdad? Entonces, como es la mitad, significa que va a ir 0,500, ay, perdón, 0,575 acá y después 0,575 acá. Sería acá. Y esta fuerza, en teoría, que en realidad debería salir de esta manera, debe ser el que hace que al final la fuerza acá sea cero, ¿no? O sea, que llegue al punto final. Entonces, 0,575 kips. ¿Está bien? Eso es lo que es nuestro diagrama de fuerza. Después tenemos nuestro diagrama de momento flector. ¿Y de qué depende el diagrama del momento flector? Si alguien recuerda. ¿Cómo yo calculaba este bloque? O sea, ¿cómo tengo el momento acá y el momento acá? Se hacían cortes, profe. Se hacían corte, ¿verdad? C y A, ¿qué son? Mirando el gráfico. Podemos mirar acá o podemos mirar acá también. C y A, ¿qué son? Apoyos. Apoyos, ¿verdad? Así mismo. Entonces, dice que en ese eje nosotros tenemos fuerzas en cada uno de estos puntos. Vamos a ver cómo salen los momentos ahí. Entonces, volviendo acá abajo, hacemos lo mismo, una raya acá, en este mismo sentido. Acá ahora. Bueno, como esto, cada uno tiene su distancia, vamos a ver, creo que estaba en pies, estaba eso. 2 pies y 2 pies, acá. 2 pies en pulgadas, ¿cuánto es? Esto vale 2 pies. 2 pies. ¿Cuánto era la conversión de pies a pulgadas? 12 no, ¿verdad, profe? Sí, así mismo. Entonces, es de esta manera. Si yo quiero calcular el momento en este punto, entonces lo que hago es, vengo de acá, voy cargando, ¿verdad? Entonces, si vengo acá, sería el momento en este punto es la fuerza por la distancia, ¿verdad? 0,575. 575 por 2 pies por 12. Entonces ahí me va a salir el momento en ese punto. ¿Cuánto le sale eso? Este momento en B. 13,8, profe. Vale. Entonces, este sería más o menos de esta manera el crecimiento. 13,8 in kips. Bueno, ¿por qué así? Porque esto es constante, ¿verdad? Entonces, por eso es de esta manera. Si recordamos un poquito lo que era estática, creo. Bueno, y ahí con así tenemos nuestro diagrama de momento flector. Y nuestro diagrama, ¿por qué hice de vuelta esto? Porque si vengo del otro lado va a ser lo mismo, ¿sí? Eso queda claro, se acuerda un poquito de esa parte. O sea, sería multiplicar viniendo por acá o viniendo por acá. En este punto me va a salir lo mismo. Si yo multiplico este por 2 por 12, sale también 13,8. ¿Está ok? Más o Sí, menos. profe. Todo bien. Dale. Bueno. Después viene el otro que es el diagrama de momento torsor. Lo que habíamos mencionado la otra vez es que la potencia, según el dato del ejercicio, era variable, ¿verdad? Lo cual hacía también que el torque sea variable. Repasando un poquito más arriba, nosotros teníamos la potencia que iba de 100 a 250 HP y el torque iba de 15,75 a 6,3. ¿Está bien?
El torque en este caso ya tenemos luego de datos, no es necesario incluso ni graficar ahí, ¿verdad? Lo que a nosotros nos falta es el momento, ¿sí? Si vamos por el torque máximo, como, bueno, de hecho acá en realidad está variando, en cada uno de los puntos varía de manera sinusoidal, ¿verdad? O sea, siempre el torque va de, ¿cuál era el mínimo? Estaba un poquito más arriba. A ver, el mínimo era 6,3 y el máximo 15,75. 5,3 era ahora. 5,3 a 15,75. Entonces, 6,3, profe. perdón, ya, gracias. Sí. Entonces va de 6,3 a 15,75. Si hablamos del diagrama de momento torsor, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo va variando acá el gráfico? ¿Cómo sería para ustedes del torque? De hecho que en este punto va a ir de 6,3 a 15,75, es decir, en este punto lo va a ir así su torque. Si miramos de manera sinusoidal, sería de esta manera, ¿verdad? Entonces por eso yo al menos evito nada más graficar el del momento torsor porque ya tenemos de dato, y sí grafico el del momento flector porque eso es el que nos falta nada más para llevar después a la ecuación de Soderbergh. O sea, al punto que nosotros tenemos que llegar es, sí o sí nosotros después tenemos que meter todo esto que calculamos en la ecuación de Soderbergh. ¿Está bien? Entonces, todos estos cálculos auxiliares que hice, voy a borrar. Y ahí borro nuevamente. Y ahí con eso ya tenemos luego lo que es el eje normal que dijimos recién, ¿verdad? El eje normal. Si yo miro ahora este, que era el otro eje, que era el eje tangencial, vamos a quitar también los mismos datos de hace rato. ¿Qué es lo que yo tengo en mi eje tangencial? Tengo FAZ, FCZ arriba. Profe, Sí. ahí en los momentos no hay que ponerle el signo. Acá Sí. es irrelevante en realidad, pero sí. En realidad esto no importa al meter en la fórmula. Porque después, ¿qué es lo que vas a hacer? Mira, aquí, ¿dónde está el...? Al venir acá, vos lo que vas a hacer es meter el momento en cada uno de esos ejes y después te va a salir un momento total. Y ese momento total es el que vos vas a analizar. O sea, si vos analizas este eje y tomás en cuenta este eje, en cada punto vos tenés una sumatoria de momentos. Entonces no importa si es de signo más o de signo menos. Al menos en Ya, ya. nuestra, al menos en nuestra cátedra esta parte es irrelevante. Después, a ver en qué estábamos, FAZ, FCZ. FAZ, FCZ. Y acá era FTB y FD. FD. Entonces ahí con eso tenemos, ¿verdad? Cada uno también tenía un valor, entonces si volvemos a hacer lo mismo, ¿verdad? El diagrama de fuerza, ¿qué es lo que tenemos acá? Esto. ¿Cómo va a actuar el primero? Acá hay 2, 2 y 1. Ese dato también voy a colocar acá. 2 pies, 2 pies y 1 pie. Que esto primero va a tener un valor hacia arriba, ¿verdad? Que va a valer FAZ, y FAZ teníamos, acá está, 0,78. Eso fue lo que calculamos la otra vez. Viene hasta acá, 0,78. Luego este tiene el sentido contrario, entonces le va a restar este valor.
Si pónganle que acá después venía esto hacia arriba, ¿qué era lo que iba a pasar? Iba a venir hacia arriba también. Pero en este caso, como está hacia abajo, esta fuerza, esto tiene que ir hasta abajo también, pero el valor que nos da acá, en este caso FTV, vamos a ver si es mayor o menor que 0,78. Si es mayor, tiene que ir por debajo ya el gráfico. Ahora, FTV vale... A ver, ¿dónde estaba FTV? ¿Recuerdan cuál era el valor? Acá está, 3,15. Entonces sí, es mucho mayor. 3,15 menos 0,78, ¿cuánto es? No sé si alguien tiene por ahí su calculadora. 2,37. Ya, gracias. Entonces, sí o sí no me lo va a venir a este lado. 2,37. Luego venimos de vuelta acá y ahí tenemos el valor de FCZ. FCZ vale 5,512, mucho mayor también a este, entonces va a volver a ir hacia arriba. ¿Cuánto es 5,512 menos 2,37? Por acá más o menos está. 3,142. Dale, gracias. 142 entonces. Y finalmente, este FD, ¿cuánto sale? Debería salir más o menos este valor, para que después vuelva acá a cero. 3, F, este es FD. Y más o menos, está cercano, 3,15. Posiblemente por el redondeo o algo así, no salió 3,142. Pero deben ser similares. Entonces, este, al venir acá de vuelta, de esta manera nos deja nuestro diagrama de fuerza. ¿Está bien? Posteriormente tenemos nuestro diagrama de momento. ¿Qué es lo que pasa acá? Misma cosa que allá, que hicimos en el otro, ¿verdad? Nosotros podemos venir de este lado, no sé si ustedes ven mi mouse. Nosotros podemos venir por este lado o podemos venir por este lado. ¿Ven? Podemos venir desde acá o desde acá en el momento que decidamos graficar el diagrama de momento flector. Y de las dos maneras nos debe salir lo mismo. ¿Por dónde quieren ir? ¿Por la derecha o por la izquierda? Por la izquierda, profe. Ok, si venimos por acá, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ahí. Tengo que trazar este. Un poco inclinado me está saliendo, pero ahí le vamos. Este de acá tiene que ser, como todos estos son constantes también, debe ser triangular, o sea, tiene que tener una pendiente en nuestra curva, o sea, nuestra recta, mejor dicho. Acá primero sería 0,74 por, como esto es 2, por 2 por 12, ¿verdad? Porque es en pies. Voy a borrar todo este bloque de acá. Entonces, como ahí vamos a tener fuerza combinada, mejor hacerlo de manera genérica, ¿sí? Para evitar cualquier error. Sería, si vamos por acá, sumatoria de momentos es, venimos hasta este punto X, 0,78 por X, ¿verdad? Eso es nuestro momento, M. M, sí, es M porque está en este sentido, M más, M más, sí, porque está en el mismo sentido, más 0,78 por X, ¿verdad? Eso es igual a 0. Entonces, M va a ser
menos 0,78 por x, y la x es ese 2 que dijimos. Lo único que yo estoy haciendo es cortando, así como antes se hacía. M sería entonces menos 0,78 por 2 por 12. Y ahí me va a salir mi momento en este punto, momento en x. Si yo considero x igual a 2, que es al llegar en este punto. Ahí, ¿cuánto me va a salir esta multiplicación? $18,72. 18,72, ok. Ahí nosotros podemos considerar que el negativo es, creo que antes era hacia arriba, ¿verdad? 18,72. Y posteriormente, al ir viniendo por acá, en este otro punto X, ¿qué es lo que uno hace? Esta es primera parte. La segunda parte, ¿qué es lo que uno hace? Como es todavía de este lado, es momento más 0,78, 2 más X, 2 más X, menos, porque este va del otro lado, menos 2, ¿cuánto era que valía FT? FTB, ¿cuánto valía? FTB 3,15. Menos 3,15. Fijando esto todavía. Menos 3,15 por X igual a 0. ¿Alguno entendió esto que hice o nadie entendió? Sí, se entendió súper bien. Esto que yo hice era lo que antes hacíamos en una materia, no sé cuál era, si era residuo o estática, en la que yo iba viniendo nomás por acá y X después le vamos a llamar 2, o sea, le vamos a decir que es 2 pies nomás también. ¿Por qué hago de esta manera? Porque hay una fuerza hacia arriba y una hacia abajo. Entonces hay que tener en cuenta las dos para tener el momento acá. O incluso, si quieren hacer más fácil, ¿verdad? Pueden venir desde acá a acá, multiplicar este y después unen nomás ya los dos. Vamos a hacer de las dos maneras para que sepan nada más que pueden hacer de las dos. Y ustedes adoptan el que les sea más sencillo. Entonces en este caso, el momento va a ser... Profe, una consulta. sí, Los cortes está tomando de la izquierda hacia a la derecha, ¿verdad? sí, de la izquierda hacia la derecha. O sea, es como si Ah, estoy cortando hacia acá. ya, ya. Teniendo en cuenta esto, vamos a hacer, este sentido. Profe, ¿y si era de izquierda a derecha no había que tomar el otro sentido? Sí, en el otro, como si fuera que el momento era de ese lado. O sea, yo te digo, tu convención del otro lado no debía ser. No sé si estoy confundiendo. A ver, es como si fuera que yo estoy mirando acá, ¿verdad? Sí, Y creo, o sea, al menos según yo recuerdo, cuando vos cortabas de este lado, si mirás desde acá, no debería ser así tu convención. Ustedes hace menos tiempo tuvieron, así que me pueden corregir nomás también, si era del revés. ah, no, no, yo, profe, yo pensé que tu corte estaba haciendo al otro lado. O sea, que Ah, empezabas en el ahí extremo A, ahí tenía la fuerza y así, más o sí, menos. así, ¿verdad? Ahí. Así. Y la verdad que era así. En realidad sí, tenés razón, es del otro lado. Bueno, vamos a ahorrar y disculpen. Está bien, desempolvar también los conocimientos de antes de Resis. Bueno, voy a cambiar entonces los signos de acá. Si tomamos esto en cuenta, teniendo en cuenta el primero que hicimos, y que era de esta manera, a ver cómo tenía que haber sido. Tenemos ahí este corte,
Es de hacia abajo, creo. No, de hacia arriba. Era el primero. Primero de hacia arriba. Esta era la F. Entonces era hacia acá. Y esto era X. Ahí está. Bueno, entonces sería M menos 0,78x igual a 0. Ahí sí estaba bien, ¿verdad? Entonces acá era positivo. Positivo, positivo. Y esto es negativo. Ahí está correcto. Sí, ahí sí, profe. Bueno, ¿hacia dónde le tomamos el positivo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Podemos conservar acá y le dejamos positivo ahí. No recuerdo si ustedes antes tomaban positivo hacia arriba o positivo hacia abajo. Igual nomás, cualquier lado nomás. Bueno, vamos a considerarle de este lado positivo. Y ahí sí salía el 18,72. Entonces, acá estos signos, voy a cambiarle también para ver cuánto nos va a salir. Bueno, en este caso sería de esta manera. La F, la otra F. Esta era 3,15 dijimos, la otra era 0,78. Y teníamos nuestro corte acá. Entonces ahí sería M y más 3,15 por 2 menos 0,78 por 4. ¿Es así? Pues esto vale 2 y esto vale 2, esta distancia. ¿Está bien? Ya que estamos tomando en... Por 12. Sí, sí, por 12, así mismo. Por 12 cada uno. Entonces ahí el momento en ese otro punto sería 0,78 por 2, perdón, por 4 por 12 menos 3,15 por 2 y por 12. ¿Eso cuánto les sale a ustedes? Menos 38,16. 38,16. Ok, entonces sería como que esto está en este punto aproximadamente. Y si graficamos, sería más o menos así, ¿verdad? Y este en teoría debe venir también acá. O sea, si yo vengo por este lado y multiplico 3,142 por 1 por 12, debería salir este valor aproximadamente. No sé si alguien puede hacer la verificación de que nos sale más o menos así. 3,142 por 1 por 12. A mí me sale un poco diferente, pero este era el que dijimos hace rato. Quizás en algún redondeo acá, como este de acá era 3,15, tenía que haber salido, quizás ahí varía un chiqui, porque acá sale 38,16 y haciendo el cálculo con este sale 37,7. Si era 3,15, ahí estamos también un poquitito alejados, ¿verdad? Pero es así, de esta manera, ¿verdad? Entonces nosotros acá ya tenemos nuestro diagrama momento flector también, considerando este negativo. ¿Y qué es lo que hago ahora? Según lo que dijo, según lo que decía esto, ¿qué es lo que hago? ¿Qué ustedes consideran que se debe hacer ahí ahora? ¿Mm? ¿No ¿Ideas? sería buscar los puntos críticos? O sea, donde hay Exacto, máximos momentos. exacto. Siempre hay que tener en cuenta que nosotros estamos, en este caso, hablando A, B, C y D, ¿verdad? Entonces vamos a marcar en otro color porque acá tenemos 4 fuerzas luego, ¿verdad? Y en el otro teníamos 3 nomás. Este era A, B, C y D. Tenemos que tener en cuenta cómo uno determina el punto crítico o los puntos críticos.
y esto era C, B y A, ¿verdad? O del revés también puede ser. Este voy a verificar un poco acá cuánto tenía que haber salido. Si hacemos el corte acá, a ver, ahí tiene que ser negativo esto. ¿Cómo yo determino cuáles son los puntos críticos acá comparando los dos ejes? ¿Mm? ¿Cómo ustedes creen que yo sé si es acá? O sea, lo que podemos hacer es lo siguiente. Imaginamos, o sea, miramos primeramente el punto C. En el punto C yo acá tengo un momento flector 0. Y acá, en este eje tangencial, ¿cuánto es mi momento flector? El mayor posible, ¿verdad? 38,16. ¿Qué pasa en el punto B? Mi momento es 13,8 y en este punto es 18,72. O sea, acá hay una sumatoria en momento, un momento resultante. Y en el punto A acá es 0 y acá es 0 también. En el punto D solamente acá hay es 0. ¿Cuáles posiblemente sean mis puntos críticos? ¿Mm? ¿Tienen ideas? En B11, En B o en C, así mismo. A primera vista no se determina en cuál de los dos puntos, entonces hay que analizar ambos. ¿Y ahí qué es lo que yo hago entonces? Voy a borrar este bloque de abajo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Si vamos a tener en cuenta primero el diagrama del cuerpo libre, no tenía ninguna numeración. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es tener los momentos resultantes, ¿está bien? Para ser un poquito más ordenado. El B, primeramente, no. En la sección B, yo puedo hacer mi sumatoria. Momento en B total es el de este eje con este eje. Y esa sumatoria de momentos resultantes sería 13,8. Si ponemos negativo ahí al cuadrado, igual va a salir lo positivo. Y acá es más 18,72 al cuadrado. Entonces con eso ya me sale mi momento en B. Ahora, en mi sección C, en realidad no tengo una sumatoria porque acá es 0, pero de igual manera vamos a escribir. Es 0 al cuadrado más 38,16 al cuadrado. Entonces ahí eso se va. Y ahí, en realidad mi momento en C es 38,16 nomás luego, ¿verdad? In keeps. Y en el otro, alguien llegó a calcular, si de manera práctica nomás también para el examen, desempolven sus calculadoras y todo eso. 23, 20, 26. ¿Coma 36 o cuánto? 26. Ah, bueno, gracias. Ok, entonces ya tenemos en las dos secciones. ¿Cuál es el siguiente paso una vez yo tengo el momento según mi diapositiva? Voltar acá. Según mi diapositiva, si vengo acá, una vez hecho todo el diagrama del cuerpo libre, en nuestro caso ya terminamos este bloque, vamos ya a dimensionar el árbol. O sea, lo que podemos hacer ahora es venir como si estuviésemos en la unidad 1 y ver qué cosas nos faltan de la ecuación de Soderbergh. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, venimos acá, vamos un poquito más grueso.
Es como que ahora tenemos nuestra ecuación de Schrödinger. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un print de esto para tener a mano. En la ecuación de Schrödinger, ¿qué yo ya tengo ahora y qué no tengo? Primero, lo que nosotros habíamos empezado ya luego hace rato. Nosotros iniciamos con todo lo que era material. Eso hicimos la clase pasada, por eso ahora ese paso ya nos ahorramos. ¿Para qué llegamos a este punto? Para analizar esto de arriba ahora. ¿Sí? Y ahora, entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Primero, SM, SA, SMS y SAS. Es muy similar a lo que era la unidad 1, es igual desde acá, de hecho. Entonces, cada uno tiene su fórmula, cada uno primero, si vamos por los esfuerzos normales, necesitamos los esfuerzos máximos y mínimos, ¿verdad? Esfuerzos normales, lo primero que necesito es mi esfuerzo mínimo y mi esfuerzo máximo, ¿está bien? Este es un eje. Sí, bueno, podemos iniciar con una de las secciones, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos dos secciones. Vamos a identificar acá por la B, ¿está bien? Y un poco grande luego para que se vea que solamente acá estamos analizando la sección B. ¿Cuál es la fórmula del esfuerzo? Esfuerzo normal. ¿Qué tipo de esfuerzo normal yo tengo aplicado acá? En mi ejercicio. O en general, ¿cuáles son los esfuerzos normales que podrían actuar sobre una pieza? Acá en este van a ver un poquito más visible. Yo lo que estoy dimensionando es el eje. Ojo, siempre es el eje el que estoy dimensionando. ¿Qué esfuerzos normales yo tengo acá? De flexión, profe. ¿Solamente de flexión o tengo también axial? Solo flexión. Exacto. ¿Qué iba a pasar si tenía axial? Acá ya se iba a visibilizar eso. ¿Qué es axial? Que está en el sentido del eje. ¿Está bien? Puede que esté acá, en este punto. Depende mucho de qué se le está aplicando al eje, ¿verdad? En este caso no hay. Si era un engranaje helicoidal, sí iba a haber, pero o sea, ese tipo de ejercicios es más como para un examen final. Entonces acá, en ejes, para este primer parcial no entraría lo que es carga axial en el eje, porque eso va a implicar, como le dije, tener un engranaje helicoidal o cualquier otro tipo de pieza que pueda generar esa carga axial. Entonces, cuando hablamos de ejes, en este caso puntual, ¿cómo va a ser la fórmula entonces? ¿Ese a qué va a ser igual? Porque es un cilindro, ¿verdad? En simple palabra, es así. En B, ¿qué tenemos nosotros? En B es más o menos así. Nosotros tenemos y después tenemos la chaveta. Pero, o sea, no es que vamos a descontarle este acá en nuestro cálculo. ¿Cuál es la fórmula de esfuerzo de este círculo? ¿Se acuerdan más o menos? No. Momento por radio sobre inercia, puede ser, profe. Sí, ese es el que es genérico, ¿verdad? Pero en este caso se trata de un círculo. Cuando se trata de un círculo, que es el caso más común, ustedes ya pueden tener uno que es el que siempre se usa. 32 por el momento dividido pi por el diámetro del cubo. Ese es el pro, ¿verdad?
Sí, sí, así mismo. Siempre, esa fórmula es la que van a ver en todos lados. Esta. Porque no es necesario que ustedes vayan a su apéndice, así como yo hice ahora. No es necesario que vengan acá y acá verifiquen. ¿Mm? Esta en este caso. No es necesario eso. Ustedes acá ya pueden ver. ¿Qué va a pasar con el esfuerzo mínimo y el esfuerzo máximo? Yo que de hecho tengo cuando hablamos de árboles. Y es un concepto que estaba ya acá. Y les muestro en la diapositiva. Acá, ¿qué es lo que ocurre? Si yo, por ejemplo, tengo cargas variables, o sea, ¿qué es lo que está pasando? En este punto de, podemos llamarle, no sé, A1, a este punto acá arriba, y a este punto acá abajo, A2, ¿está bien? Esta fuerza acá actuante quizás siempre está ahí. Pero ¿qué pasa con ese punto? Como el eje está girando, ese punto va bajando y en algún punto llega acá, en algún momento, después se va subiendo otra vez y llega otra vez acá. Ese punto, ¿qué es lo que está sintiendo que está pasando con esta fuerza A? Ella está sintiendo que acá primero, voy a graficar eso para ver como un poco más grande, ¿verdad? Es como que este es mi eje, este es el punto A1 y este otro es el punto A2, ¿verdad? Acá está actuando una fuerza F. Este punto va girando acá, va rotando. Entonces, respecto a este punto A1, ve cómo acá sigue. ¿Qué es lo que siente? Que este le está comprimiendo. O sea, es como si fuera que está sintiendo que le provoca este movimiento. ¿Está bien? Estoy exagerando, pero es algo así que siente. Le está comprimiendo acá arriba. A medida que va bajándose, siente que esa fuerza es menor, ¿verdad? Porque no actúa más directamente sobre ella. Este ya está en este punto. Y en algún momento llega acá, ¿y qué es lo que siente? Llega en este punto. Ahora ya estamos acá a 1 y acá ya está a 2. ¿Qué es lo que siente? Que le está traccionando con la misma magnitud con la que antes le comprimía. Y después vuelve acá y le vuelve a comprimir. Vuelve acá y le vuelve a traccionar. Eso es lo que está sintiendo cada uno de estos puntos del eje, ¿verdad? Entonces, si nosotros eso traducimos a lo que vimos en la unidad 1, es como que en ese punto la fuerza va desde menos F hasta F, ¿verdad? ¿Y cómo se le llamaba a este tipo de esfuerzo que esto provocaba? ¿Cómo se le llamaba? Había fuerzas repetidas, había fuerzas invertidas. eh, ¿Cómo se llamaba ese tipo de fuerzas? Cuando van Invertido, de, perdón, invertido. invertida, ¿verdad? Entonces, el momento que está provocando esa fuerza perdón, el esfuerzo que está provocando esa fuerza, o sea, de esa fuerza nosotros quitamos este momento que calculamos un poco más arriba. Si repasan un poquito, o sea, si recuerdan un chiquitito, ¿de dónde al final surgió todo esto? Nosotros quitamos las fuerzas acá y con eso fuimos calculando el momento que provocaban cada una. ¿Está bien? No sé si ya está teniendo un poco de sentido para usted en este bloque ahora. Nosotros de todas esas fuerzas convertimos a el momento que provoca. Entonces, si la percepción es que es invertida, entonces el esfuerzo debido a ese momento que están provocando es también invertido y siempre ocurre lo mismo en árboles y ejes. Siempre lo que nosotros tenemos son momentos o esfuerzos de momentos invertidos. O sea, ¿qué significa en simples palabras eso? Que la M que yo calculé recién para la sección B, ¿cuál era la M? 23,26. Significa que el mínimo es menos 23,26 y el máximo es 23,26. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos?
Sí, profe. Esto es muy importante que sepan porque si no van a sentir que acá les falta un dato. O sea, ustedes solamente en B van a tener este momento y van a preguntarse, pero ese momento ¿qué es? ¿El mínimo o el máximo? Y en realidad, como el momento es invertido, o al menos esa es la percepción que tiene cada uno de esos puntos acá, porque esta fuerza siempre es en este sentido. A eso es lo que voy, siempre está en este sentido, pero la percepción que se tiene acá es que es invertida por el movimiento que está o sea, que se está causando porque está rotando ese eje. Entonces, por eso siempre va de menos 23,26 a 23,26. Entonces, si yo escribo acá eso que acabé de mencionar, significa que mi momento mínimo va a ser 32 menos 23,26 dividido pi de cubo y el máximo 32 por 23,26 pi de... Ahí. Hasta ahí, ok. ¿Mm? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí se entiende, profe? Bueno, súper. Entonces, recordando un poquito, ¿cuáles eran la fórmula de SM y SA? ¿Cuánto va a valer SM entonces o el esfuerzo medio? ¿Cuánto vale SM? Semisuma de estos, ¿verdad? Cero. Cero, así es. SM es cero, porque este más este dividido 2. Y SA, perdón, que es el esfuerzo alterno, ¿cuánto vale? La semirresta. Sería igual al máximo, ¿verdad? Sí, porque este menos, ahí, dividido 2. Entonces, este acá podemos incluso multiplicar nomás ya luego. 32 por 23,26, que sale, si alguno tiene. Pueden dejar con pi o sin pi, como prefieran. Y tenemos d al cubo acá. Porque todo va a estar en función del diámetro, porque al final esa va a ser la incógnita, ¿verdad? Podemos dejar con pi o sin pi acá y tenemos ya como número arriba. No sé si alguien está calculando. $236,92 sin pi, profe. No, directo no me. Bueno, entonces, SA está en función del diámetro. Ahora, si hablamos de los esfuerzos cortantes, en cuanto a esfuerzos cortantes, es igual, ¿verdad? En cuanto a, bueno, en cuanto a fórmula, tiene también algo que es igual para todos los círculos, ¿verdad? Y que es ese siempre. ¿Cuánto es para circular la fórmula de esfuerzo cortante? Acá. Es este Z', que está acá. O sea, esta es el que hay que tener en cuenta. ¿Nadie se acuerda la fórmula? 16 por el torsor dividido pi diámetro al cubo. Sí. Es súper importante que todos sepan que esto y esto es algo que siempre es lo mismo. Entonces, tienen que saber nomás ya cuánto es. O que le va a quitar más tiempo revisar en esta tabla, ¿verdad? Pero aquí tampoco. Entonces es mejor saber nomás ya esto. Y además con la práctica es importante que no se vayan al,
al examen sin hacer ningún ejercicio. O sea, es importante que se vayan haciendo, mejor dicho. Eh, Al menos 2 deberían hacer para practicar y tener un poco más de habilidad haciendo, ¿verdad? Para que sea un poco más rápido también a la medida que haga. Bueno, el torque sí es un poquito más sencillo porque ya hace rato luego calculamos el torque mínimo y máximo. Sería cuestión de reemplazar nomás ya acá. ¿Cuáles eran los torques mínimo y máximo? Y calculamos al inicio del ejercicio. Estaban acá, ¿verdad? 6,3 inkips y el máximo 15,75 inkips. ¿Bien? Entonces, eso voy a anotar acá. El mínimo 16 por 6,3 pi de cubo y 16 por 15,75 pi de cubo. Misma historia, acá, en este caso, la media, o sea, SMS, no va a ser cero porque esto no es invertido, esto va de un valor a otro valor, entonces yo debo hacer la semisuma, ¿está bien? Esto más esto dividido 2, y ahí me va a salir algo en dividido de cubo. No sé si alguno tiene o puede calcular. No sé cuánto les está saliendo. A mí me sale 56,15, más o menos. Ahí sería esto, quitándole el pi. 14,9 en realidad. Igual le pongo 53, 56,15. ¿Alguno más le salió así o le salió diferente? Sí, 56,149,8. Sí, le redondeé nomás ya a 2 para que no sea muy largo. Entonces, 15. esto también está en función de D y misma situación con el esfuerzo alterno cortante, ¿verdad? Esto menos esto dividido 2. 15,75. ¿Cuánto le sale eso? 48,12. A mí me salió un poco diferente. No sé si dividiste entre 2, porque es esto menos esto dividido 2. Sí, ese me faltó. Y 24,06. Bueno, entonces ahí con eso ya tenemos la parte de los esfuerzos SMS y SAS también de este bloque. ¿Qué más necesito acá? Esto de arriba ya están. ¿Qué más necesito? Los coeficientes de concentración de tensiones. Así mismo, KF y KFS. Como ahora yo solo estoy mirando la sección B, y eso era lo que dijimos, solamente miramos la sección B. En la sección B, en el ejercicio, ¿qué decía? Que nosotros teníamos que una chaveta, ¿verdad? Teníamos una chaveta en B, entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una chaveta en ese punto? La chaveta es la que nos va a dar el valor del coeficiente de concentración de esfuerzo KF y KFS. ¿Está bien? Entonces, con eso yo tengo ahí, KF y KFS. Y como es una chaveta, ¿dónde me debo ir para tener estos dos valores? Hoy nadie está hablando. Supongo que es porque todos ya saben qué tienen que hacer. Tabla AT13, profe. AT13. A ver. AT6. Sí, es una tabla chiquita. Acá tenemos en este bloque. Tabla AT13 habla de valores de KF para chaveteros.
¿De qué depende? Depende de ciertas cosas. Uno, del tipo de chavetero o clase, también le llama acá. Tenemos el de perfil y tenemos el de patín. La forma es la terminación nada más del chavetero, ¿bien? O del agujero. Si tiene una forma así o así. Si tenemos este dato, el otro punto es saber si es recocido o endurecido el chavetero, ¿verdad? Es decir, en este caso el eje. Si tenemos esto, ¿qué otra vez tenemos que saber? La columna que dice flexión habla de KF, ¿verdad? Porque eso es esfuerzo normal. Y la que dice torsión es la KFS. Misma cosa acá. KF y KFS. ¿Ok? Bueno, en este caso, ¿qué datos me da el ejercicio? Me dice algo respecto al tipo de chaveta, si es recocido, endurecido. Vamos a ver un poco qué nos dice ahí. Habla ya que es un chavetero patín recocido. Ya me da todos los datos, ¿verdad? Ya me dice todo, chavetero patín recocido, entonces con eso es directo. Ya, achica un poquito más. ¿Cuánto es el valor de KF y cuánto es el valor de KFS entonces? Voy a anotar ese dato acá. Chavetero, patín recocido. 1,3 ambos. 1,3, 1,3. Vamos a verificar si todos coinciden con eso. Sí, profe, 1,3. Dale, súper. Profe, y tengo una consulta. Sí, En el caso que no te diga si es recocido o endurecido, ¿cuál se toma? vamos a mirar. Acá en este caso, al menos según, o sea, según como, más o menos como el profe Cáceres explica, ¿verdad? Y también por las aplicaciones de los árboles, cuando vos transmitís potencia, los endurecidos, ¿verdad? Pero otra forma de tener un criterio para saber si es recocido o endurecido depende de qué tan seguro querés que sea. Si te fijas acá, ves como, al menos para flexión, por ejemplo, si vos tomás recocido, la KF es más baja que si tomás endurecido, ¿verdad? Es decir, al tomar este de acá es el caso más conservador o el más seguro. ¿Por qué? Porque al meter después en la fórmula, vos mientras mayor tomás o dos cosas. Uno, esta n de acá debe ser más chica porque están inversas, o el diámetro también, si tomamos en cuenta acá, debe ser mayor. Sí, el diámetro. Entonces, al tomar, mientras más grande vos tomás la KF y KFS, es más seguro, ¿no? Porque vos estás suponiendo que, sí, es más seguro, tener mayor concentración de esfuerzos. O sea, el caso más crítico tomás y con eso utilizas. Si te funciona ese, te va a funcionar con cualquiera. Entonces, ese también podría ser un criterio para elegir si no te dan los datos. Entonces, toma estos acá que son los que te salen con valores más grandes. Entiendo, Hola. gracias, profe. Dale. O lo otro que te dije que endurecido se toma más para árboles. Bueno, entonces tomamos acá chavetero patín de estos dos. Y misma situación con el tema de si querés de perfil o patín, es a elección. O sea, si no les da de datos, ustedes pueden elegir cualquiera de esos. ¿Está? Y misma lógica, ¿verdad? Si toman de patín, tienen los coeficientes mayores que de perdón, si toman de perfil, tienen mayores coeficientes o mayores valores de coeficiente que el de patín. Ya se dan cuenta con los números. Ok, a ver, ¿qué otro dato necesitamos? O con eso ya podemos meter todo en la ecuación de Solver. Entiendo que sí, porque el valor de n ya dio de dato. Acá decía que el coeficiente de seguridad n es igual a 1,8. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Igualito a la unidad 1. Meto el valor de 1,8 acá
meto todos los coeficientes acá y mi única incógnita va a ser el diámetro. ¿Está bien? ¿Alguien tiene dudas hasta este punto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a ocurrir? La unidad 1 es esto, ¿verdad? Es esto de acá, es materiales. Y la unidad 2 es este bloque de análisis previo. ¿Está bien? Esa es la diferencia entre ambos. La unidad 1 ya te da F, M y T. Y la unidad 2 tenés que calcular cada uno de ellos. Entonces, ustedes vienen, entran acá, meten todo esto. Y después ahí ya les sale el valor de D. ¿Qué es lo que van a hacer después? Una vez tengan el valor de D. Vamos a suponer que ustedes ya metieron todo acá. La ecuación de Solver. Ya metieron todo y finalmente les sale un valor de D. En este caso, la D, según el solucionario, sale 2,55 pulgadas. ¿Está bien? Esto es lo que sale para el caso en el que yo diga que mi sección crítica es la sección B. ¿Está bien? Eso es solamente en el caso que yo diga, bueno, la sección B es la crítica. ¿Qué pasa si es la sección D en realidad la crítica? Perdón, C. ¿Yo qué debo hacer? Debo hacer este mismo análisis en la sección C. Vamos a iniciar ahí lo que es la sección C para que tengan esa práctica también. Y después ya vamos a Chovetero. En la sección C, ¿cuál sería la diferencia? Sí. Ahí ya vamos a considerar nomás ya el coeficiente dental ya igual a 1, ¿verdad? Para, ¿viste? En ese ¿Para caso, esto? sí. Sí, sí. Sí, porque acá en este, de hecho que te da ya luego la KF directo. Acá no hay, Ah, ya, 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 ya. no hay que vos calculas Ya, directo, no ya estos valores. En gracias. la, dale, en la sección C, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál es la diferencia luego acá ya, para empezar? En esta parte de fuerzas normales. ¿Este valor se mantiene o no? Esta fórmula sí, porque circular es circular. 32m sobre pi de cúbico. Y este de acá, en la sección C, Cambia. cambia, ¿verdad? Así mismo. En la sección C, ¿cuánto vale? 38,16. Entonces, vamos a hacer eso mismo acá. Primero, si hablamos de fuerzas normales, la M va de menos 38, creo que era como 26, 16. $38,16 a, o sea, desde menos ese valor hasta es más ese valor. Entonces ahí, misma historia, ¿verdad? 32 menos 38,16 sobre pi de cúbico. S máxima es 28,16 sobre pi de cúbico. Ustedes incluso teniendo este valor genérico 32m sobre pi de cúbico, ustedes para el caso de árboles ya directamente sin necesidad de hacer estos dos pueden hacer SM, porque ustedes qué es lo que saben que es esto el máximo más el mínimo, que es con un menos dividido 2. Esa medida que vayan teniendo práctica también van a ser más automático ahora. Yo ahora mientras les hago aparte y aparte. Pero ¿cuánto va a valer nuevamente acá el esfuerzo medio? 0. 0, ¿verdad? Y no, igualmente SA es, ven que es 32m sobre pi de cúbico nomás. Entonces 38,16 sobre pi de cúbico. O sea, ustedes esto pudieron haber omitido nomás también y directo venían acá. Entonces esto, la SA está en función del diámetro.
¿Qué era lo otro? El esfuerzo cortante también. El esfuerzo cortante, de hecho, que no va a variar. Se fijan que el esfuerzo cortante es de este valor a este valor en todos los puntos del eje. O sea, nosotros con esto que tenemos, así tal cual, nomás ya metemos también nuestra ecuación de Solver. ¿Qué es lo que también va a cambiar en esa otra sección que es la C? ¿Esto se va a mantener igual, sí o no? KF y KFS. ¿En C hay también una chaveta o qué es lo que hay en C? Vamos a recordar un poco acá arriba. ¿Qué hay en C? ¿Qué yo tengo ahí? Nada, parece, profe. En C yo tengo solo un apoyo, ¿verdad? Los apoyos normalmente son con cojinetes. Son cojinetes, ¿qué significa que sean cojinetes? Que este muñón de acá, o el eje, es circular y ya. No hay nada acá que esté haciendo una concentración de esfuerzos en él. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? ¿Cuánto va a valer KF y KFS cuando no hay concentración de esfuerzos? ¿Alguno sabe cuánto vale cuando no hay concentración de esfuerzo? Acá hay también, pero acá no hay. Uno, ¿vale? 1, profe. 1, así mismo. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Ay, perdón, acá. Abajo. Cuando es cilíndrico nada más y no hay nada ahí, no hay concentración de esfuerzos. ¿Está bien? Esfuerzo, voy a escribir nada más lo de cortantes. Solo para que quede escrito. Igual en todos los puntos. Y luego lo que sería KF y KFS en C, que es un apoyo. Como no hay concentración de esfuerzo, ambos son 1. KF igual a KFS igual a 1. Entonces, cuando yo arme acá mi ecuación de Soderberg, ¿qué es lo que voy a hacer? Misma cosa que la anterior, calculo un diámetro. Podemos llamarle un diámetro 2 y el otro es un diámetro 1. ¿Por qué? Porque al final yo debo decidir entre esos dos diámetros cuál es el diámetro que yo voy a usar. Según lo que era el solucionario, ¿verdad? Esto salía 2,71. Quizás a usted le sale un poco diferente, ¿verdad? Pero vamos a tomar esto de referencia de manera a no meter en la calculadora, porque lo que importa acá es fijar el concepto, ¿verdad? Si yo analizo la sección B, mi diámetro me salió 2,55 pulgadas, ¿verdad? Pero si yo analizo la sección C, me dice que mi diámetro es 2,71 pulgadas. ¿Qué significa cada uno de estos valores? El diámetro que se necesita en ese punto para cumplir con esto que se requiere. ¿Sí? Entonces ahí, llegado a este punto, ustedes, es donde ustedes deciden por cuál van a optar. Fíjense, acá abajo mismo estaba el enunciado, si repasamos nomás acá lo que dice. Determinar el diámetro del eje y las dimensiones de la chaveta. Esto sería como un ítem B, pero acá dice determinar el diámetro del eje. No es que yo acá puedo elegir un valor de diámetro y acá otro valor de diámetro. Tiene que ser un solo valor. ¿Cuál de los dos yo voy a elegir? ¿O cuál ustedes elegirían? El más grande. ¿Por qué? Y porque con el que te salió primero ya falla con 2,55 menor. Así mismo. O sea, si yo elegía en C ya se iba a romper antes. Pero con este en ambos puntos va a cumplir, o en ambas secciones del eje. Súper bien. Entonces, con eso finalmente, diámetro del eje es 2,71 pulgadas.
¿Qué es lo que yo hago con este diámetro? O sea, mejor dicho, normalizo. Porque los diámetros deben estar normalizados. Entonces, viniendo acá de vuelta, está en la página, les digo en qué página. Tengo nomás acá en este PDF más, en la página 347 del libro. Para no irme hasta ahí y después venir otra vez al apéndice, yo ya les muestro que está acá. Es una tabla T9.9. Acá, ¿qué es lo que dice? Si mi diámetro es 2,71, aquí, ¿dónde se fue mi diapositiva acá? Yo debo elegir uno mayor, normalizado. ¿Cuál es mayor a 2,71? Creo que estaría entre estos dos, ¿verdad? Entre 2,7 sextos, 7 sobre 16, perdón, y 2,15 sobre 16. Uno de esos es, se debe elegir el mayor, ¿verdad? El siguiente al que te salió. 2,7 sobre 16, vamos a ver cuánto es. Y 2,15. ¿Cuál para ustedes va a ser el diámetro normalizado? Dos 15 sobre 16. Así mismo, ¿verdad? Porque ese, al final, si uno mete en la calculadora, más o menos sale 2,937, algo así. Y es superior a este de acá. Entonces, yo lo que hago para concluir nada más es diámetro del eje normalizado, 2,15 sobre 16 pulgadas. Esa es mi respuesta del ítem A. ¿Bien? ¿En qué parte más nos demoramos nosotros? En la parte de analizar arriba, porque después la ecuación de Solver era meter directo la fórmula, ¿verdad? En la otra parte nosotros teníamos que calcular cada fuerza, calcular, hacer el diagrama del cuerpo libre, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda hasta acá en cómo dimensionar un eje antes de pasar a chavetas? ¿Se entiende, profe? Ok, bueno. Entonces pide también dimensionar la chaveta y la clase pasada lo les dije que son dos fórmulas nada más las que necesitan. Si venimos acá y miramos el enunciado, pide acá la dimensión de la chaveta en B para una transmisión con choque ligero. Entonces, yo voy a poner el dato que tengo. Choque ligero es lo que me está pidiendo. Me dice que es un dato, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? ¿Qué otro dato me da? A ver. Bueno, acá lo que me decía era que era chavetero patín recocido que ya utilizamos hace rato. Entonces vamos a nuestra diapositiva a ver cómo se dimensiona la chaveta. Que acá en realidad en una carilla nada más ya explica todo, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que hacer acá es analizar por corte y cizalladura, que es esta fórmula, y analizar por compresión, que es esta fórmula. Y al tener el diámetro del eje, bueno, son tres carillas en realidad. Al tener el diámetro del eje, yo ya puedo tener la B y la T de la chaveta. B y T que son acá, ancho y espesor o alto. Y después este el largo que es L. ¿Está bien? Entonces, si grafico mi chaveta, sería más o menos así. Más o menos, ¿verdad? Siendo esto B, esto T y esto L. La B y la T, ¿de dónde quito? Según esto, o sea, en el libro lo está, eso se quita de una tabla del apéndice también. Vamos a ir a conocerle a la tabla, está un poquito más abajo. Luego todas estas tablas de gráficos, acá vienen algunas y vienen estas también. Acá está, tabla AT19, está en la página 767. Dice que si yo ya tengo el diámetro del eje, vengo y me busco acá. En este caso, a ver, en este rango más o menos está, creo, ¿no? 2, 7 sobre 8. Sí,
En este rango está. No sé si usted ve ahí mi mouse. Entre 2/7 y 3/1 En ese rango está el diámetro que yo calculé. Si yo vengo acá, porque siempre hablamos del diámetro normalizado, ahora pues yo ya elegí uno normalizado. Acá me da un valor de B y un valor de T. El valor de B dice que es 3/4 y el valor de T 1/2. ¿Ven eso? Sí, no, Sí, profe. súper. Entonces eso sí voy a anotar acá. La B y la T quito de la tabla AT19, donde entonces B vale 3/4 y T vale 1/2. 1/2 creo que era. A ver, 1/2. 1/2 pulgada. Bueno, teniendo la B y la T, ¿qué otro valor me decía para calcular? Me pedía calcular la L, ¿verdad? O sea, esa es la otra dimensión que necesito para poder resolver. Si miro primero el análisis de corte y cizalladura, me vengo acá. Vamos a poner el primer punto que es corte, cizalladura. Si por ahí tienen dudas, interrúmpanme nomás. Dice que yo ¿qué necesito? Necesito la SI, que era el límite de fluencia o resistencia a la fluencia de la chaveta, dice. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito tener? Los elementos que actúan. ¿Qué es el elemento que está en contacto? Primeramente, luego la chaveta. ¿La chaveta para qué sirve? Para conectar el eje con ese engranaje, ¿verdad? Para eso sirve. Entonces, yo tengo tres elementos ahí: la chaveta, el eje y el engranaje. Entonces, el otro es el eje y el engranaje. Del eje, yo ya tengo cuánto vale SY. Del engranaje también tengo cuánto vale SY. Y la chaveta sí que no tengo ni qué material es, ¿verdad? Del eje hace rato dijimos, o sea, en realidad la clase pasada llegamos a calcular la chaveta. Acá está. El material del eje es 90 KSI. ¿Vieron? Y acá habla del engranaje, del material del engranaje. Dice que ahí sí 2340. Entiendo que la vez pasada nosotros no calculamos luego nada del engranaje, solamente utilizamos su diámetro. Entonces vamos a tener en cuenta 90 KSI, que es la resistencia a la fluencia del eje, y este material del engranaje. Vamos a anotar esos dos puntos ahí abajo donde estábamos continuando. Entonces nos vamos un poquitito más abajo. Ups. Estamos acá. Dijimos que el engranaje era ahí sí 2340, el eje era 90 KSI. ¿Dónde yo quito cuánto es la SI del engranaje entonces? ¿De dónde quito esta resistencia S sub I de un material que ya tengo? De la tabla AT7, profe. AT7. ¿Cuánto le sale en la tabla AT7? Valor de SY. Acá está AT7. Este es, ¿verdad? 120, puede ser. SI. Sí, 120 también me verifica a mí. Los demás encontraron también esta tabla.
es importante que se familiaricen en esta. Entonces ustedes ya saben ya en qué tablas, o sea, cuáles son las más comunes, AT7, AT8, ¿verdad? Después están las otras más particulares. En este caso, 120 es la del engranaje entonces. Eso tal cual pongo acá, 120 KSI. Ahora bien, de la chaveta yo ni siquiera tengo cuál es el material. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy de vuelta al libro, ¿verdad? Como este es el más común, y lo que la clase pasada dijimos era que usualmente la chaveta, si no me da, pero quiere que dimensione yo una chaveta, necesariamente tengo que yo elegir un material para la chaveta. ¿Cuáles son mis opciones? Yo puedo elegir en este rango. Lo recomendable siempre es que sea hasta 1030. O sea, yo puedo elegir cualquiera de este rango hasta acá. ¿Cuál quieren? ¿O cuál sugieren? Porque entiendo. 20. ¿Cuál? El 10-20. Este. El primero, el laminado simple. Sí. Dale. En ese caso, si optamos por este, nuestra SI vale 48. ¿Está bien? Entiendo que no nos dio ningún valor de dato acá. Así que no nos dio ningún valor de dato. Entonces ahí lo que yo voy a hacer es poner eso, 48. 48 KSI. Tengo ya los tres valores de SI, tanto la chaveta del eje y del engranaje. Continuando con lo que dijimos, primero para corte y cizalladura. ¿Qué era lo que decía la diapositiva? Decía que yo meta acá en la fórmula todos estos datos que yo debo tener y vamos a averiguar ahora. Y con eso quito una longitud de la chaveta. Antes de antes de meter todo en esta tabla, fíjense que acá habla de una S sub S. ¿Está bien? Y en el de compresión habla una S sub C. ¿Cómo se quita la S sub S? Dice que es S y S dividido N. Yo primero debo hacer este paso, seguidamente este paso, para tener bien completo todo lo que necesito para meter en la fórmula. Entonces, empecemos por acá primero, ¿verdad? Al tener ya la resistencia a la fluencia de la chaveta, yo puedo multiplicar ya esto. Primero necesito entonces S y S, factor de carga por SY. Consulta. ¿Cuál es acá nuestro factor de carga? Para tener S y S. ¿Me dice alguna cuestión, qué sé yo? A ver, me hablo de alguna teoría. Porque recuerdan que S y S es cuando es cortante, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando analizamos piezas o árboles? S y S tiene que ser el factor de carga y ese factor de carga cortante o por cizalladura depende de la teoría. Ahí para no confundir nada más le pongo una sub S acá. ¿Tenemos de dato en el enunciado alguna teoría o no tenemos nada? Podemos tomar la teoría que da para el eje. Este es nuestro enunciado. O sea, profe, tiene que mencionar la teoría cortante sobre la chaveta en específico, ¿verdad? No, es la misma que la del eje. Ah, la misma. Entonces Sí. no dice ninguna, creo. Ah, no, sí dice, ahí dice. Teoría cortante máxima. Sí, así mismo, teoría de esfuerzo cortante máximo. Si no decía ninguno, ¿cuánto íbamos a tomar? 0,6. Así mismo. En este caso nos dice teoría de esfuerzo cortante máximo. ¿Cuánto tomamos entonces? 0,5. 0,5. Muy bien. Esos valores también hay que repasar de manera que lleguen frescos también al examen.
Entonces esto vale 0,5 y la SI de la chaveta dijimos que era 48. Entonces ahí, o sea, multiplicando la mitad, ¿verdad? KSI. Teniendo eso, vamos al siguiente paso. Aquí, no es. Sí, esta es. ¿Qué necesito después de tener S y S? Necesito tener S sub S. Acá sí hay una diferencia respecto, la chaveta respecto al eje. Este coeficiente n es un coeficiente de cálculo. ¿De qué depende ese coeficiente de cálculo? Si hablamos de que a la chaveta se le está aplicando carga uniforme, esto está en la página 367 del libro, ¿sí? En el libro hay también una unidad que se llama chavetas. Esto está también dentro del formulario, entonces, en caso que después al terminar esta parte del ejercicio, les voy a mostrar también el formulario para que lo conozcan si por ahí no utilizaron ya. Y acá, ¿qué es lo que dice? Si tenemos cargas uniformes, vale 1,5. Si tenemos choques ligeros o secundarios, va en este rango. Y si son severos e importantes, dice que va hasta 4,5. ¿Bien? ¿Qué dice acá de la chaveta? Nos daba de dato que era choque ligero, ¿verdad? Eso fue lo primerito que notamos antes de iniciar este bloque, la chaveta. Entonces, si dice eso, choque ligero, ¿en qué rango va? ¿Cuánto le vamos a poner al valor de n? ¿2? 2, le podemos poner 2, le podemos poner 2,25 también, cualquiera que esté en este rango está bien. Eso ya va a depender de usted. Entonces, al ser choque ligero, n vale 2, ahora dijimos, choque ligero. Y entonces S sub S es S y S dividido n. S y S es 24 dividido 2. Ahí vamos a tener 12 KSI. Y con eso ya podemos irnos ahora a nuestra fórmula. L igual a tanto, dice acá. L igual a 2T sobre S sub S por V por D, dice acá, y ese D es el diámetro del eje. Voy a anotar nomás acá también para que recuerden. ¿Con qué valor de torque yo voy a poner? Imagínense nada más la situación en la chaveta. Tiene que soportar la potencia máxima y la potencia mínima, ¿verdad? Entonces, ¿con qué torque yo voy a poner acá para dimensionar el valor de la longitud de la chaveta? El mayor. El mayor, así mismo. Porque si yo pongo el menor, me va a decir que no necesito una chaveta tan larga. Pero ni bien empiece a trabajar, va a fallar porque necesita el torque mayor para dimensionar. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo 2 por 15, ¿cuánto era? 75 dividido. Ese acabé de calcular ahora. Al día 12. La B fue la que quitamos de la tabla. Ahora, de AT19, B vale 3 cuartos. Y el diámetro del eje era el diámetro normalizado. Diámetro normalizado dijimos que era 12, 15 sobre 16. ¿Está bien? Este. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Tenemos ya una longitud, 2,15, está bien. Tenemos una longitud, podemos llamarle longitud C, ¿verdad? Porque hablamos de corte y cizalladura. Tenemos este valor como número, ustedes van a calcularlo ahora, si es que no hay ningún problema. Y después tenemos el otro tipo de análisis, ¿verdad? Ahora hicimos corte y cizalladura, y el otro que teníamos era análisis de compresión, que es muy similar a este, pero es otra fórmula nada más. Y ahí cuando tengan este valor, sí me pueden dictar, por favor. ¿No? Entonces, tenemos acá compresión. Bueno, ¿qué es lo que dice esto? Es muy similar.
tenemos que tener el valor de SI, la N ya tenemos, y ahora nos pide calcular, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el de compresión y el de cizalladura? Que acá no está multiplicándole ese factor de carga. ¿Ven? Acá directo hace SI sobre N y ahí con eso me sale esta S sub C. Entonces tengo ahí S sub C. S sub C es SI sobre N. La SI hace rato ya pusimos los 48, ¿verdad? Que era de la chaveta. La N, uno de los compañeros eligió 2. Y ahí con eso tenemos 24. Casi. ¿Bien? Y la L sub S le llama acá. Perdón. Tiene L, a los dos le llama L, pero vamos a diferenciarle por L sub S. O L1 y L2 también le podemos decir. Y esa tiene una fórmula un poco diferente. Habla acá 4T sobre S sub C por T por D. ¿Está bien? Y esta misma historia, torque máximo. Entonces esto es 4 por 15,75. Divido S sub C vale 24 por la T, ¿cuánto valía? Un medio, ¿verdad? Que fue lo que calculamos también de la tabla AT19. Un medio y el diámetro es el mismo que está acá arriba. 2,15 sobre 16. Y ahí no sé si me pueden decir cuánto le salió la L anterior. No sé si alguien llegó a calcular. 1,19 a mí me sale. 1,19, ¿verdad? Sí. Dale. 19. Y la de acá, no sé si alguien llegó a calcular. 1,79. 1,79. Genial. Pregunta, ¿cuál de los dos vamos a elegir? Nosotros tenemos una L que va a soportar corte y cizalladura y una L que va a soportar compresión de la chaveta. Y el mayor otra vez, con el mismo criterio que con el diámetro de hace rato. Así mismo. Siempre el criterio se van a dar cuenta y a medida que vayamos pasando unidades, es igual. O sea, la lógica en cuanto a elecciones es muy repetitiva. Después se van a dar cuenta que ya solos, ahí, por inercia, ya van a elegir uno de las opciones que tienen, ¿verdad? Entonces, este no es. Es el 1,79. Entonces ahí, para cerrar, ¿verdad? Porque se dieron cuenta, acá ya terminó el ejercicio de chavetas. Yo ya tengo las dimensiones B y T. Ahora acabé de calcular la longitud con este material que elegí yo, ¿verdad? El material elegido era, voy a escribir un poco acá. Ahí sí, 1010 era que elegimos. No, 1020. 1020. Entonces, sí, 1020 era, ¿verdad? No me acuerdo si era ese que elegimos. 48, sí. También Sí, 1020. Vale, gracias. Entonces, para responder a este ítem 2, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? La chaveta, y ahí teníamos de dato la chaveta. En este caso es plana, ¿verdad? Porque es V por T. La chaveta ahí sí, 1020, laminado simple, de dimensiones, V que era 3/4, por la T que era 1/2, dijimos, y la longitud que elegimos, 1,79. 1,79 pulgadas. Entonces, esta es la forma, dimensiones. Esta es la forma de responder esa, y ahí
con eso ya tienen la chaveta que necesitan. Y ahí responden a esta consulta, ¿verdad? Las dimensiones de la chaveta B para su transmisión por eje ligero. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda respecto a la chaveta? Esta es una forma de resolver. Después hay otro tipo de caso que les puede dar. ¿Alguien Profe, tiene? la longitud no se normaliza, ¿verdad? No, no se normaliza. Ya. No tenemos luego una tabla donde quitar. Entonces, la que tiene para normalizar es el diámetro. Ese sí voy a anotar acá, era la tabla 9.5. Esa tabla estaba en la página. Página 347. Okay. 347. Bueno, ¿qué otro tipo de cosas le puede decir en chaveta? Porque hay dos cosas nomás. Una, elegir una que se amolde a lo que yo necesito, que fue lo que ocurrió ahora. Ustedes eligieron un material y nosotros elegimos las longitudes en función al diámetro que tengo. Es decir, yo tenía el diámetro, con eso me fui a la tabla y elegí estos valores y después acá lo que hice fue meter toda la fórmula y elegir esta longitud. Ese es un posible tipo de ejercicio de chavetas. El otro tipo es verificar. Porque acá lo que hicieron ustedes es elegir, ahora verificar. ¿Cómo me da así el enunciado eso? Me va a dar todos los datos y yo con todos los datos debo ver si cumple. Es decir, me va a dar la dimensión B, T y me va a dar la longitud. ¿Yo qué hago? Meto todo acá y veo cuál de ambos cumple esto. No sé si se entiende, o sea, yo lo que hago es verificar con los datos que ya tengo. Me da así bien completo la chaveta y yo con todos los datos puedo quitar números. Entonces lo que hago es ver cuál de los dos está cumpliendo. Si corte y cizalladura y compresión o uno de ellos no cumple. ¿Qué significa que no cumpla? Pónganle que acá dice 1,79 que es la chaveta, pero para compresión, perdón, para corte y cizalladura dice acá 2 pulgadas. 2 pulgadas es lo que necesita, entonces esta chaveta no me va a servir. La chaveta que está colocada no me va a servir. Eso nada más significa. Y también incluso puede que el ejercicio empiece primero con la chaveta. Es decir, me da todos los datos de la chaveta y yo, ¿qué hago al tener V y T? Si yo tengo ya V y T, me voy acá. Al tener V y T, yo puedo tener ya un rango de diámetros del eje. Imagínense nomás el caso en el que yo al final lo que necesito del eje es tener su coeficiente de seguridad n. Entonces con esta tabla yo ya quito un rango de diámetros y ahí, ¿cuál diámetro ustedes elegirían si me da este caso? Pónganle que es así, de 3/4 a 1/2 este dato me da. ¿Qué diámetro yo puedo elegir acá? En este rango. ¿Ideas? El mayor puede ser, profe. Puede ser, incluso el menor va a estar bien de cualquiera de las dos maneras. Entonces con ese valor ustedes ya se van y hacen el ejercicio del eje, de tener la n del eje o el coeficiente de seguridad del eje. Es una forma de hacer el ejercicio. Es nada más para que vayan pensando eso también, qué posibilidades pueden tener, pero nada va a salir fuera de lo que son estas fórmulas y estos pasos, ¿verdad? Puede ser que sea el paso secuencial, así como hicimos, o una que otra cosa varíe. Pero la forma de pensar es la misma. ¿Está bien? Y ahora bien, teniendo en cuenta eso, si no, nadie tiene alguna consulta, lo que quería era nada más 2 minutos. Ah, no, este no es. Acá está, es la fórmula, el formulario.
Era más que nada mostrarle el formulario para que sepan cómo manejarse en el momento del examen, ¿verdad? Con él. No sé si alguien tiene alguna consulta más sobre el ejercicio que terminamos ahora. Bueno, asumiría que no, entonces. Profe, Sí, en el caso de que ya te dé la chaveta, ¿también te da el material de la chaveta? ¿O nosotros tenemos que elegir? sí, generalmente ya te da. Si ya te da los datos de la chaveta, te tienen que dar todo. Si Ya, por pero ahí no te da, es muy raro que pase, ¿verdad? Al final, pues, te tienen que dar todo si ya te da. Entonces, sí o sí te da. Y si por ahí, en caso que no te dé, puedes hacer como ahora acabamos de hacer, elegir entre 1010, 1020 o 1030 o uno de esos rangos, cualquier material de ese rango. Bueno, acá, ¿qué es lo que ven? Este que es de la unidad 1, lo que tenemos es la línea de solver y las cosas que necesitan para llegar a la línea de solver. Es decir, primero lo del material, de dónde se quita o de qué tabla se quita. Cuando se trata de ceros, que es lo que casi siempre pasa, está en la página 141 también del libro, pero cuando es a cero suele ser 0,5, o sea, siempre es 0,5. Después si tenemos hierro, por ejemplo, era 0,4 y así, ¿verdad? Cuando se trataba de vida finita, acá esta diferencia nada más tenían estas dos fórmulas. Acá tenemos los coeficientes de concentración de esfuerzos, de qué figura van, ¿verdad? Y lo que dijimos la otra vez, ¿verdad? Si no se aclara, hay que asumir más Q igual a 1, ¿verdad? Para que tanto nos vamos a complicar. Y cuando se trata de chavetero, AT13. Y es un poquito más largo también la fórmula de concentración de esfuerzos cuando se trata de vida finita, ¿verdad? Entonces, no sé si se acuerdan, N sub C, que era la vida, normalmente están 10 a la quinta, 10 a la cuarta y así. Esta N sub C es a la que se refiere. Y después acá están los factores de, ya sea de carga, tamaño, superficie. Si hablamos de los esfuerzos normales, el factor de carga tenía estos dos valores, ¿verdad? Si era solamente axial, era 0,8. Si era solamente flexión, era 1. Si estaban ambos, era el menor, ¿verdad? El caso más conservador, 0,8. Misma situación en factor de tamaño. 0,5 si tenemos flexión y o torsión, ¿verdad? Y 1 si solamente tenemos tracción o compresión, en síntesis axial. Si tenemos ambos, misma lógica. El más conservador, que es el menor. Factor de superficie con esta figura, AF5, ¿verdad? La figura y el esfuerzo máximo. Si por ahí no le dice cuál curva elegir, pueden optar por la curva de mecanizado. No sé si más o menos están recordando todo eso que dimos en la unidad 1. Esto es más bien un repaso ahora. Acá está la fórmula de manera general, pero lo que dije es misma cosa que dije hace rato. Cuando se trata de círculos, que es, o sea, cilindros macizos, siempre el esfuerzo cuando se trata de momento flector era 32 m sobre pi de cúbico y el torque era 16 t sobre pi de cúbico. Fórmula de esfuerzo medio alterno. Si es invertida, ¿qué pasaba acá? ¿Verdad? Era ese m es igual a 0. Y las teorías, las tres teorías que teníamos. 0,5, 1 sobre raíz de 3, que es 0,57 más o menos, y 0,6, si no te dice nada. Y bueno, acá también tenemos la figura. En las figuras también está, en caso que no sea circular, pueden fijarse ahí también, ¿verdad? Cuánto vale la inercia sobre C. Y misma cosa acá cuando se trata de fuerzas cortantes, ¿verdad? Eso es nada más para tener en cuenta para la unidad 1, que es que al final llega todo en la ecuación de Solver. En la fórmula de árboles y ejes, la diferencia es que acá, en la parte del material, bueno, esto es igual, lo que hacíamos era tener unos pasos más, ¿verdad? Teníamos el cálculo del torque primeramente, después las fuerzas, de acuerdo a si es correa plana, cadena de engranaje o correa trapezoidal. Y acá la diferencia ahí cuando es engranajes rectos, como es la fuerza tangencial y normal. Es como hicimos en el ejercicio de la clase pasada y que terminamos ahora, ¿verdad?
teníamos que hacer nuestro diagrama del cuerpo libre. Teníamos que ver si hay una sección crítica nomás, solo tomen esa sección crítica. Y si no, tomen las que ustedes consideren, ¿verdad? O sea, si hay dos posibles secciones, en ambas se debe calcular. A no ser que el ejercicio le diga solamente calcular en tal sección. Que eso normalmente hacemos cuando se trata de exámenes, ¿verdad? Porque si no, no va a tener sentido hacer demasiado largo. Normalizar el diámetro. Y acá está lo que acabamos de ver también, lo del chaveta. Y eso fue... Y acá está la forma en que se responde lo de la chaveta. ¿Está bien? No sé si hay alguna consulta, duda. Un ejercicio nomás, profe, ¿verdad? El examen. Son dos. Ah, ok. Profe, ¿y cuánto suele ser la distribución de puntos entre teoría y práctica? A ver. No me acuerdo un poco si era 40-60 o era 30-70. Voy a consultarle un poco eso. Ahora, al terminar la clase, le voy a consultar eso al profe Cáceres. Porque no recuerdo. Lo que pasa es que en los parciales es como que le da más punto a la práctica, pero después en los finales varía esa distribución. Así que no me acuerdo. Pero en práctica sí, ambos son iguales. Y cabe aclarar que no va a ser así como antes eran los presenciales, ¿verdad? No va a ser así de largo, porque tuvimos la buena experiencia de lo que fueron las virtuales. Así que no va a ser fuera de eso, o sea, no va a demorar mucho tiempo tampoco. Pero la distribución te voy a averiguar al terminar nomás esta clase. Dale, gracias, profe. Profe, Ok. ¿y el examen no se puede cambiar a las 19 horas? Le consulté al profe justo hace rato, hablé también de eso con Elías. Me dijo que prefería dejar en esa hora. ¿Vos tenés algún conflicto? Es que yo De manera- salgo del trabajo a las 5:15. Pero me Bueno, voy a quedar tarde o algo. entiendo. Voy a hablar con él de eso. Si es posible, te pediría que hables también vos con él de manera a que no sea la única, ¿verdad? Para Ok, darle esa sugerencia. ok, no hay problema. Dale. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, entonces nos vemos el martes. Muchos éxitos y como les dije, no va a ser nada de otro mundo, así que no se preocupen. Dale, profe, gracias. No